tipo de aplicaciones como Excel. Algunos, pues a pesar de que tenemos herramientas para llevar un inventario, todavía siguen utilizando Excel, ¿verdad? Porque es relativamente sencillo utilizar. Entonces, por eso es que algunas personas pueden manejar inventarios, quizá las ventas del día, un presupuesto. Entonces, son aplicaciones cotidianas que tenemos con Microsoft Excel. Entonces, vamos a iniciar. Y voy a colocar ahorita los encabezados y posteriormente vamos a ir llenando cada una de los registros o cada una de las columnas. Bueno, entonces tenemos de que en la primera columna vamos a colocar el número, o sea, el correlativo. Si, por ejemplo, una tienda o un negocio tuviese algún código de producto, pues también podríamos ingresarlo. En este caso, como vamos a hacer de cuenta de que no tienen un código, por eso es de que únicamente utilizaremos el correlativo. Acá vamos a colocar producto, acá marca, y vamos a colocar el precio compra, precio de venta y vencimiento. Son los datos que vamos a colocar por el momento. Acá, conforme vayamos avanzando, vamos a estableciendo los tipos de datos. Ahorita solamente lo que estoy haciendo es, bueno, cuántas columnas voy a utilizar. En este caso utilizo una para cada uno de estos datos. Y vamos a ver también cuántas filas utilizaremos, que ya las filas son lo que conocemos como los registros. Entonces, acá tenemos ya una columna para número, para el producto, que en este caso vamos a mencionar, por ejemplo, jugos, frijoles. No vamos a utilizar otra descripción más que esa. Las marcas, acá ya sabemos de que vamos a utilizar moneda o un dato contable, porque vamos a estar hablando de ella. Y en este, pues vamos, en este de fecha de caducidad, pues también vamos a establecer el formato de fecha de vencimiento. Entonces, cuando uno ya está establecido, por ejemplo, en este caso ya establecí cuáles son las columnas, el siguiente paso pues sería empezar a editar a manera de que ya vaya formándose la tabla. Entonces, vamos a ir acá. Cuando digo editar me refiero a poder observar por las celdas. En este caso, esta columna de número, como solamente vamos a ingresar 10 productos en este ejemplo, entonces el número 10 pues solamente nos va a tener dos cifras. Entonces el espacio que estamos dejando pues es un poquito grande. Entonces voy a reducir acá. Recordemos de que para poder reducir o tanto ampliar o reducir el número o el tamaño de la celda, de la columna o de la fila, solamente basta con colocarnos en las separaciones, ya sea, si voy a hablar de una columna, voy a colocarme entre las letras. En este caso, como habíamos visto anteriormente, que las columnas las vamos a identificar por medio de letras. Acá me tendría que colocar, si yo quiero modificar el tamaño de la columna A, tendría que colocarme en la separación entre la columna A y la columna B. Podemos observar de que ahí el icono del cursor va a cambiar. Acá, a diferencia de Word, que ahí observábamos un puntero o una flecha, también decíamos de que el cursor es la línea intermitente donde puedo empezar a escribir. En el caso de Excel vamos a tener muchos más punteros. Entonces, si estoy colocado, por ejemplo, acá encima de la celda, me va a aparecer esta cruz, o sea, este tipo de delineado en negro y el interior en blanco. Pero si voy a esta parte donde quiero modificar el tamaño de la columna, entonces voy a ir exactamente a colocarme en el espacio en gris. Voy a hacer un poco. Entonces, acá tenemos la separación y automáticamente cuando coloco el puntero acá, pues cambia automáticamente el cursor. Entonces, voy ahorita a modificar. También habíamos visto anteriormente que si yo quiero modificar de forma automática, pues solamente basta con darle doble clic. Entonces, sí tenemos ahí este tipo de opciones.
Esto que estamos diciendo ahorita va a depender del tamaño o la extensión del dato que vayamos a mencionar. Por ejemplo, acá yo les decía, bueno, solamente van a ir 2 números. Acá ya tengo mi primer encabezado. En el caso de los productos, voy a hacer lo mismo, me voy a colocar entre la separación de B y C y voy a ampliar un poquito. Entonces, porque sé que el dato del producto quizá sí me vaya a llevar más información. La marca, pues también va a depender. El precio de compra, puedo hacer un poco más grande la columna. Habíamos dicho también de que cuando utilizamos 2, 3 o más palabras y se alarga la longitud de la columna, podemos también utilizar esta opción de acá, que es ajustar el texto, es decir, de que me lo coloca en la siguiente línea para no modificar el ancho de la columna. Entonces va a depender, en este caso, si que aparezca más pequeño en la columna, pues puedo utilizar este de ajuste de texto. Ya lo tengo activado y eso significa que si yo reduzco, ya me va a aparecer en doble línea. Miren, o sea, utilizando 2 espacios o 2 líneas. Y lo mismo voy a hacer con este. Que al momento en que le tenga que reducir, ya me aparezca en doble línea. Y de la misma forma puedo hacer este de acá, que es la fecha de caducidad. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que nuestra sábana de datos no se vaya a extender tanto, porque al momento de imprimir es cuando vamos a observar de que tenemos algunas dificultades. Entonces ya tengo acá los encabezados, voy a seleccionarlos y lo que voy a hacer es de que voy a decirles que tienen que estar centrados tanto en lo vertical como en lo horizontal. Entonces, ya teniendo los encabezados, ya puedo pensar en el resto de filas que voy a utilizar. O sea, ahorita lo único que estoy haciendo es modificando lo que son las columnas. Ahora, si yo, por ejemplo, sé que voy a ingresar 10 productos, significa que entonces tendría que empezar a numerar. ¿Cómo estoy empezando en el 2? Si cuento, digamos, los espacios, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, muchas veces cometemos el error de decir, bueno, voy a empezar a numerar y solamente voy a llegar hasta el 10 porque me están pidiendo 10 valores. ¿Cuál es el error ahí? Que recuérdense que estamos tomando una fila para poder escribir los encabezados. Entonces, si por ejemplo me están pidiendo 10 y voy a utilizar 1 para los encabezados, entonces tendría que llegar hasta el 11, como lo vimos acá. Entonces yo ya puedo venir acá, seleccionar el espacio que necesito y ya vimos de qué es este. Entonces voy a modificar acá el tamaño de la letra para que todo vaya estandarizando. Le voy a colocar acá Arial, pues quiera, y le voy a colocar el número o letra número 12. Voy a colocarle también acá los, y en este caso, como es una tabla, voy a colocarle todos los bordes. Ojo con eso que hice ahorita. Voy a retornar acá. Si yo, por ejemplo, quiero imprimir un documento, pero no le he marcado los bordes, recordemos, y lo habíamos mencionado en clases anteriores, de que si yo trato de imprimir, en este caso solamente me aparecen, miren, los encabezados. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué no aparecen los encabezados si yo estoy viendo acá de que sí aparecen las líneas? Entonces, sí hay que establecerle los bordes, o sea, sí hay que aplicarle los bordes, porque de lo contrario no nos va a imprimir lo que queremos. Entonces, voy a seleccionar acá. Recordemos de que habíamos visto también en el espacio de acá, en cuanto a las coordenadas o los nombres de las celdas, que podíamos también modificar. Entonces, acá yo le voy a modificar y le voy a colocar como nombre datos. Entonces, ahorita vengo y aplico los bordes. Si necesito nuevamente hacer uso de toda la tabla, entonces igual puedo venir acá y nuevamente para que me lo vuelva a seleccionar. Entonces acá yo le voy a decir que centre todo el contenido que se vaya a ingresar. Bueno, el siguiente paso sería empezar a llenar mi columna del correlativo. Entonces,
Acá también nos pasa, o es recurrente este tipo de error, de que empezamos a hacerlo de forma manual, es decir, empezamos de esta manera, miren. Está bien si los datos pues son pocos, ¿verdad? Pero imaginemos de que nos dicen, bueno, tiene que ingresar 1000 productos. Entonces, si usted va a numerar, imagínense cuánto tiempo y cuánto trabajo le va a llevar a numerar o hacer una lista de 1000. Acá, como les digo, como son únicamente 10, pues es relativamente sencillo. Pero al principio del curso platicábamos acerca de que una cosa es poder utilizar herramientas como Word, Excel, PowerPoint. O sea, usarlas, creo que la mayoría lo hemos hecho, pero en este caso el objetivo del curso pues, es aprender a utilizar las herramientas correctas. Entonces, yo puedo numerar de 1 a 10, está bien, o sea, es funcional, pero puedo hacerlo de forma automática, entonces utilizando las herramientas que Excel me provee. Entonces, acá basta únicamente con escribir el número 1 y aparece acá en la parte de abajo. Igual voy a modificar ahorita el zoom. Entonces, cuando le doy clic al 1, o sea, yo siempre tengo que marcar el primer número, o sea, el inicio. Entonces, en este caso, ya escribí el 1 y en la sección de mi lado aparece un pequeño puntito. Acá otra vez observamos el cambio de cursor, porque ya vimos, bueno, este es el cursor normal, este es cuando me coloco entre las columnas o entre las filas, y justamente me aparecen ahí las dos flechas, ¿verdad? O sea, dos flechas en ambas direcciones o en direcciones contrarias que indican que si me muevo hacia adentro va a reducir y si me muevo hacia afuera va a aumentar el espacio. Y lo mismo pasa en las filas. Pero si me coloco en este punto de abajo, voy a poder observar de que me aparece otro tipo de cursor, que es una cruz en color negro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar presionado este clic y me voy a mover hacia la parte de abajo. Entonces ahorita observamos de que lo único que nos pasó fue de que ese 1 que estaba en la primera casilla, en la primera celda, se copió en el resto. Entonces, alguien podría mencionar también, bueno, pero no queríamos copiar, aunque ya nos dimos cuenta de que también es una de las formas de poder copiar acá en Excel, pero si somos observadores, en la parte de abajo me generó este pequeño botón. Y este pequeño botón, si yo le doy clic, me va a desplegar algunas opciones. En este caso podríamos ver en el menú que me copió el 1 en todas las demás celdas porque la función que está activada es la que dice copiar celdas. Aparece serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido. En este caso lo que yo quiero es de que rellene en serie, porque ese sería un correlativo. Recuérdense que una serie pues es una secuencia. Entonces si yo le doy acá en serie de relleno, vamos a observar que ahí sí automáticamente me fue realizando un incremento. En este caso, como yo solamente le había marcado el 1, fue que aplicó que iba a ir de 1 en 1. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si utilizamos meses. Si usted viene y escribe enero y hace el mismo procedimiento, le va a empezar a llenar hasta, bueno, va a depender, pero por ejemplo, si son 2 espacios, le va a llegar hasta diciembre. Si utilizo los días, va a pasar lo mismo y así sucesivamente. O sea, esta es una forma bastante sencilla de poder rellenar una serie. Bueno, si ya tenemos allá el correlativo, pasamos a la siguiente columna. Acá también puedo marcar, fíjense que la parte de establecer formatos va a depender, o sea, qué tan estricto sea el trabajo que estoy elaborando, qué tan estricto el documento que estoy elaborando. Si ustedes lo dejan de esta forma, pues no hay ningún problema. O sea, igual lo va a tomar como general. No me va a servir el correlativo para hacer una operación, sino que únicamente es para establecer el orden. Entonces pueden obviar. Ahora, si ustedes dicen, bueno, quiero establecer los formatos de todos, pues aquí podríamos decirle que se comporte como un número. No va a tener decimales. Igual acá puedo activar no tener un punto negativo.
En las siguientes columnas, que serían la del producto y la marca, puedo establecer también el formato. En este caso le voy a establecer el que es un y que me automáticamente. Entonces acá lo voy a hacer manual en la parte del producto, pero recuérdense que en algún momento, tal vez no con el producto, pero sí con la marca, si tenemos una tienda o si tenemos un negocio, pues ya sabemos qué marcas son las que manejamos. Entonces, por ejemplo, HP, manejamos Canon, manejamos Dell, Clip Extreme, Xtech. Entonces, estas son marcas que se repiten. O sea, hay varios productos con Clip Extreme, hay varios productos con Xtech. Entonces, sí ya llevamos un conocimiento. Entonces, si por ejemplo yo quiero automatizar o ponerle ciertos detalles a mi tablita, puedo validar, así como lo hicimos en el ejercicio del día lunes, puedo validar de que me aparezcan únicamente las ciertas marcas. Entonces el ingreso va a ser mucho más fácil, aunque en Excel, por ejemplo, si yo vengo y escribo, voy a poner el ejemplo acá, Xtech, si yo vengo una segunda vez y empiezo a escribir algo con X, me va a reconocer automáticamente que ya utilicé esa palabra. O sea, también lo puedo realizar de esa forma. Pero si quiero que sea un poquito más vistoso, puedo colocarle acá la validación con las marcas que estoy trabajando. En este caso voy a hacerlo de forma manual. Entonces, por ejemplo, puedo colocar acá mouse Clip Extreme, que ese sería un producto. Voy a modificar acá. Puedo colocar teclado, Sketch, tinta. Vamos a ir acá. Solamente es un ejemplo. Cartucho Canon. Y ahí va a depender del negocio. Yo, por ejemplo, ahorita quise ejemplificar los tipos de productos que más manejamos acá. Entonces, puedo utilizar ¿ya? Y acá está. Miren, como ya vieron, vamos a ver qué más agregamos. Voy a agregar otro mouse. Voy a agregar algunas bocinas. Y voy a agregar cámara. Entonces acá tenemos ya los productos. Acá le voy a cambiar. Miren por qué, ahorita que pensé en que mejor reutilizáramos este ejemplo, acá vamos a colocar fecha de ingreso. Porque estos productos no tienen fecha de caducidad. En el ejercicio que ustedes van a hacer, si vamos a hablar, por ejemplo, de una tienda, o sea, lo que ustedes elijan, tienda o una librería, lo que sea, ¿verdad? La cosa es que puedan ustedes hacer lo que yo estoy haciendo ahorita de poder ingresar datos a las celdas. Bueno, entonces ya tengo acá el correlativo, ya está, el producto ya está y las marcas. Y vamos a empezar ahorita a llenar la casilla de precio de compra. Ahora, antes de hacer eso, como todo está en color blanco, voy a modificar acá para que tengamos ahí cierta diferencia en cuanto a la tabla. Bueno, entonces recordemos de que el precio de compra es el precio al que nos dan a nosotros los productos. El precio de venta es el precio que tanto el precio compra, pero también va a incluir el porcentaje de ganancia y probablemente dentro de ese porcentaje también vamos a sumar que se paga impuestos. Entonces, el precio de venta, pues obviamente va a ser mucho mayor que el precio de compra. Acá tengo que marcar ahorita que tipo contabilidad o tipo moneda. Lo explicábamos en la clase de dos decimales.
Bueno, entonces voy a ir acá. Supongamos que pues el mouse tiene un valor de 23 quetzales. Voy a hacer, eso también lo explicamos en la última sesión. El valor es insuficiente. Me va a generar este tipo de símbolos de bueno, ir acá colocando. No colocamos toda la información de los productos, ¿verdad? Solamente lo que quiero es de que observen cómo es de que va a funcionar. Bueno, acá voy a colocar. Entonces ahí están, miren los precios de compra. Acá sí podemos observar de que nos toma, y eso lo miramos en la clase anterior, les decía la diferencia entre el formato de moneda y el formato de contabilidad. El más notorio es la parte de la alineación. En el caso de contabilidad, sí me va a colocar todas las letras Q hacia mi lado izquierdo. Entonces, eso lo hace de forma automática. También mencionábamos en la última sesión de que es incorrecto colocarle la letra Q, o sea, eso lo hace, si se dan cuenta, yo lo único que hice fue colocar cantidades, no me preocupé si iba a aparecer la Q, porque ya lo habíamos habilitado desde que escogimos la parte de contabilidad y que la misma región que tiene el equipo ahorita reconoce este dato. Bueno, vamos a calcular ahora el precio de venta. Entonces, aquí sí ya viene la parte de fórmulas y funciones. En la última clase decíamos, bueno, las fórmulas son aquellas que el usuario va a ingresar, o sea, sí tienen que ingresar qué signos de agrupación, qué signos de operación. Entonces, sí tengo que tener bien claro qué es lo que quiero calcular y solamente meterlo en una fórmula y que se lo haga automático. Hablábamos también de las funciones que decíamos de que son como una especie de fórmulas, pero ya están predeterminadas, o sea, ya están ingresadas, y lo único que me va a pedir son los datos que van a dar a esas funciones. ¿Cuándo utilizar cada una de ellas? Pues si la función hace lo que yo quiero, pues voy a utilizar esa función. Pero si la función no hace lo que yo quiero, o sea, al 100%, por ejemplo, yo quiero multiplicar tal cosa, pero no hay una función que haga eso, entonces sí voy a utilizar las fórmulas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es de que voy a tomar el precio de compra y lo voy a multiplicar por un porcentaje. Puedo representarlo también de varias formas. Recordemos de que un porcentaje puedo sacarlo multiplicándolo por el porcentaje y dividiéndolo dentro de 100. O puedo multiplicar directamente la cantidad por una cifra decimal, que es 0 punto y el porcentaje que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a aplicar el 30% del margen de ganancias, entonces tendría que multiplicar, bueno, el precio de compra por el porcentaje, que en este caso sería por 30 dividido 100. Esa sería una forma. Y la otra forma sería de una vez multiplicar, que sería el precio de compra por 0.30, que al final es el mismo resultado que me da al momento de dividir 30 dentro de 100. Puede variar y ese es es una ventaja porque es flexible y una desventaja porque le abre la puerta a que usted indique mal la forma. Entonces, a diferencia de la función, que la función si no es flexible, pues ya viene hecha solamente para mandar los datos. Entonces, en este caso, como yo lo único que voy a hacer es multiplicar, fíjense bien, recordemos de que toda fórmula o toda función la iniciamos con el signo de igual. No importa si es fórmula o función, siempre el signo de igual. Cuentan mucho también los signos de agrupación, paréntesis, para poder indicar la jerarquía de operaciones. En este caso, pues sí se utiliza como un hábito correcto el poder utilizar para cualquier cosa los paréntesis. Entonces ahorita yo abrí el paréntesis, significa que voy a empezar a hacer la fórmula y le voy a decir, miren, le puedo decir, bueno, en la última sesión se recuerdan de que platicábamos acerca de fórmulas estáticas y fórmulas dinámicas. Una fórmula estática sería que yo venga y diga, bueno, acá está el 23 y lo voy a multiplicar por el 0.30. Estoy utilizando únicamente ya directamente la cantidad. Ahora, la otra fórmula que le decía era esta, miren, por 30
dividido 100. Esa es la otra opción. Si, o sea, es lo que usted decida. Entonces, por ejemplo, si ya tengo la fórmula acá, le voy a dar Enter y ya me marca, miren, 6.90 sería el porcentaje de ganancia. Ahora, si yo, por ejemplo, o sea, llega la situación en la que me dice el proveedor, fíjese que los mouse, pues ahorita variaron de precio, ya no están a 23, sino que los tenemos a 26. En el caso de que haya aumentado, me dice, mire, bajaron a 20. Si yo vengo y hago la modificación acá de que ahora valga 20, o sea, que ahora me lo están vendiendo a 26, acá me sigue marcando el 6.90, miren. ¿Por qué razón? Porque yo mismo le indiqué en la fórmula que lo que va a multiplicar es 23, porque eso era lo que valía el mouse. Sin embargo, cuando hablamos de fórmulas dinámicas, y es que así lo tenemos, no voy a escribir el dato que contiene la celda, sino voy a referenciar a la celda. Entonces, acá le voy a decir, bueno, en lugar de 23, le voy a decir que coloque el nombre de esta celda. Miren que sería la celda 2. Incluso observamos acá que ya me la colocó con un delineado azul. Entonces, si yo le doy Enter, ahora sí tenemos, miren, 780. Si viene la persona y dice, mire, ahorita que va a llegar la época navideña, los tenemos en oferta o ahorita que va a llegar el Black Friday, lo tenemos en oferta, ya no está en 26, ya no está en 23. Entonces usted viene y modifica el 20 y automáticamente le cambia, miren. O sea, automáticamente le realiza el cambio. Entonces, esas son las fórmulas dinámicas, o sea, así lo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes? Por ejemplo, que dije, tengo que sacar ahora el dato de las ganancias, porque acá, miren, ahorita vamos a hacer una segunda operación, porque lo que hicimos ahorita fue únicamente averiguar cuál era el porcentaje de ganancia. Fíjense que no hemos llegado todavía a la respuesta, porque acá la respuesta me está diciendo que tengo que utilizar el precio de venta, o sea, ya quieren que coloquemos el precio final. En este caso, entenderíamos acá, podríamos hacer una columna más, o sea, una columna de ganancia y una columna de precio de venta, y el resultado sería la suma de estos dos, es decir, este mouse tendría que costar 26 quetzales. O usted puede realizar de una vez ese cálculo. ¿En qué varía el cálculo? Se lo voy a mostrar de la otra forma. En que ya no voy a multiplicar, por ejemplo, por el 30 por 0.30, sino que lo comúnmente hacemos es de que multiplicamos por 1.30. Entonces, al momento de hacer eso, pues de una vez nos muestra el precio de venta. Usted también tiene la posibilidad de poder pensar en su fórmula de tal manera que me calcule, por ejemplo, esos 6 quetzales y que automáticamente se lo sume a la celda. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Solamente que acá sí tengan el cuidado de utilizar signos de agrupación. Entonces, puedo decirle, bueno, va a multiplicar 2 por el 0.30, o como lo habíamos hecho anteriormente, por 30 dividido 100. Pero esto a su vez se lo va a sumar a lo que tenga la celda de 2. Entonces aquí igual ya me sale, miren, 26. Pero yo le estoy indicando, o sea, tengo varias maneras de poderlo hacer, y por eso les digo que es flexible. Entonces yo lo puedo pensar de esta manera, miren, que me saque el porcentaje o la cantidad que quiero ganar por medio del porcentaje de la ganancia y que le sume el valor que ya tenía. Entonces tenía 20 más los 6 que están calculando en esta primera parte, por eso es de que ya me muestra 26. O sea, ya es cuestión de que usted analice qué es lo que más le conviene. Ahora, en el siguiente dato, por ejemplo, que ya tenemos el teclado, alguien podría decir, bueno, entonces eso significa que voy a abrir paréntesis, voy a abrir otra agrupación y le voy a decir ahora que utilice el det y que lo multiplique por 30 y que lo divida. O sea, no, o sea, si tuviera que hacer operación todas las veces, volvemos a caer a lo mismo, o sea, no estamos automatizando.
Entonces, acá lo que importa es, si ya tengo bien la primera fórmula que realicé, ahora lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos en la parte de las series. En las series colocamos ya una cantidad y de ahí arrastramos este punto que tenemos en la parte inferior. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Ya tengo este acá, este 26 acá, que es la primera fórmula. Si se dan cuenta, me aparece nuevamente el puntito, le doy clic y lo voy a arrastrar hasta el último producto. Voy a hacer más grande acá la celda, un poco más grande, ahí estamos, ¿bien? Entonces ahí solamente tuve que aplicar la fórmula una vez y las demás veces ya lo genera de forma automática. Así de fácil y así de sencillo. Vamos a la última de las columnas y ahí tenemos fecha de ingreso. Entonces acá lo único que quiero que hagamos es de que coloquemos el formato y en el formato le vamos a colocar una fecha corta para saber en qué fechas ingresaron estos productos. Regularmente en un negocio pues tenemos bastantes fechas porque a veces compramos el mismo producto. Por ejemplo, compré mouse en el mes pasado, ingreso, no le coloco. Entonces voy a utilizar el día, el mes y el año. En este caso, y lo decíamos también en la sesión anterior, si yo quiero colocar el año, o sea, yo sé que todos estos productos ingresaron este año quizá, ¿verdad? Entonces si yo vengo y coloco, bueno, 20 de julio, automáticamente me reconoce que estoy hablando del año en curso, entonces por eso me coloca esta fecha. Acá puedo colocar también qué ingresó en esta fecha. Las tintas, por ejemplo, que son un poco más duraderas, puedo decirle, bueno, esta tinta pues ingresó ya hace un año y esto fue en el 2019, miren. Entonces, si yo quiero que me aparezca el año, si el año, por ejemplo, puede ser, como les decía aquel día, una proyección a 21 o 22, pues tengo que utilizar el año. Si es hacia atrás, o sea, si esa fecha ya pasó, igual tengo que establecerle el año si es fuera del año que estamos actualmente o va corriendo actualmente. Entonces, se los digo porque a veces por la prisa, pues solo venimos y decimos, bueno, 20 de octubre y quizá era de otro año y al momento de darle enter le coloca a usted automáticamente el 2020. Vamos a rellenar acá el resto. Y ahí estaríamos finalizando ya esta primera parte. Ahorita vamos a hacer un par de ahí de operaciones. Bueno, ahí estamos y esta le vamos a poner la fecha de... Entonces, esos son los productos que vamos a trabajar en esta pequeña tabla. Entonces, aquí ya pudimos observar tanto el ingreso de datos como el empezar a realizar ya ciertas fórmulas. Entonces, ahorita vamos a regresar un poquito a lo que observamos en la última sesión cuando hablábamos, por ejemplo, de los filtros o de las búsquedas. Ya cuando tenga mis datos, va a depender de qué es lo que quiera hacer. Y, por ejemplo, yo voy a colocarle acá un filtro. Acá, y entonces, por ejemplo, si llega alguien y me dice, bueno, fíjese que necesito un Mi Mouse, ¿cuáles son los que me ofrece? Entonces usted viene acá al filtro, acá le aparece seleccionado todo, miren, aparecen todos los productos, pero como en este caso únicamente me están solicitando el precio de los mouse, entonces vengo acá a marcar mouse, le doy en aceptar y únicamente me aparecen la coincidencia, o sea, me aparece el dato que estoy filtrando. O sea, yo les dije, bueno, específicamente quiero mouse, o sea, y entonces empieza a hacer una búsqueda y todas las coincidencias son las que me las va a mostrar. Miren, de esta forma. Si quiero nuevamente los datos, voy otra vez, seleccionar todo para que me aparezca nuevamente. Eso con respecto a esta tablita, miren. Ahora, para empezar a utilizar funciones, vamos a iniciar con algunas que son así muy básicas. Entonces, si yo quiero saber
cuántos productos hay que sean mouse, o sea, cuántos mouse tengo. Entonces, fíjense bien, cuando utilizamos una función, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es de que yo vaya escribiendo la función, o sea, si yo sé cómo funciona, puedo irla escribiendo, o sea, yo puedo venir acá y escribir signo de... Y hay una función que se llama contar, miren, es la que aparece aquí. Entonces, esa, si yo sé cómo funciona, puedo darle clic desde acá. Ahora, si yo no sé cómo son las funciones o cómo o cuál es la verdadera función de estas, entonces puedo venir acá, miren, a este espacio, a la parte del cuadro de fórmulas, y nos aparece la opción de insertar función. Entonces le doy clic, automáticamente me escribe el signo de igual, miren. Y acá puedo encontrar las más comunes. En este caso tengo contar sí, tengo la de sí, que también es una fórmula lógica, sumar sí, contar, mínimo, máximo, promedio, concatenar, moda, sub. Esas son las más comunes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos mouse tengo en mi listado, entonces voy a utilizar esta función que se llama contar sí. Hay una que se llama contar, que es la que está. Pero esta de contar, lo único que me hace es, como su nombre lo dice, llevar una cuenta de los espacios que hemos utilizado con números. Y acá lo dice de una vez, miren, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. O sea, esta función únicamente la voy a utilizar en celdas donde tenga un número. Por ejemplo, en este caso, si yo acá me empieza a pedir, miren, valor 1, valor 2, valor 3, valor 10, valor 15, valor 20. Esa es una forma, o sea, de poder entender la función, pero regularmente cuando es este tipo se utilizan este tipo de funciones, no se coloca un valor individual, sino un rango. Entonces, por ejemplo, acá puedo decirle, bueno, que cuente estos datos, miren, o sea, desde el primero hasta el último. Ahora, obviamente aquí alguien va a decir, pero ¿para qué voy a utilizar una función que se llame contar? Sí, estoy viendo que es de 1 a 10, pero hay ocasiones donde sí es necesario utilizarlas. Entonces, por ejemplo, acá ya utilicé el rango que es desde la celda D2, que es esta de acá, hasta la celda y le voy a dar en aceptar. Entonces aquí me está diciendo, miren, usted, o sea, me está mostrando el 10 porque son estas 10 celdas que utilicé como un intervalo, como un rango, sí están llenas de números. Ahora, si por ejemplo yo hubiese, si quiere modificar la función, o sea, se coloca en la celda donde realizó la función y se va nuevamente a donde dice f de x. Le vuelve a aparecer. En este caso, fíjense bien, de que las funciones, una de las características que tienen es de que nos van a pedir únicamente los datos. En este caso, ¿qué datos pide esta función? Un intervalo, o sea, qué celdas tiene que contar. Van a haber otras funciones donde nos van a pedir más datos. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es, si bien la fórmula ya no me tengo que preocupar por qué va a ser, pero sí por los datos, o sea, de mandarle los datos correctos. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer un cambio y le voy a decir de que cuente hasta esta. Miren, no solamente que llegue hasta la D11, sino que avance hasta la celda D12. Entonces, fíjense bien, le voy a dar en aceptar y me sigue mostrando el 10. ¿Por qué? Porque esta función lo que hace es contar las celdas que estén llenas, pero que tengan un dato numérico. ¿Por qué me contó acá que eran 10? Porque si alguien dice, bueno, me está contando que son numéricos, pero en este caso son quetzales. Sí, pero la representación de quetzales es la que nosotros observamos, o sea, para que nosotros entendamos cómo está funcionando la celda. Pero les decía en la sesión anterior, si yo me coloco acá, observamos en este cuadro de fórmulas o en esta barra de fórmulas que únicamente me reconoce 38. O sea, Excel solo mira ahí un número 38. O sea, nosotros colocamos el formato de quetzales para entender que son monedas. O sea, estamos hablando de quetzales pero, o de algún dato contable, pero para Excel eso es un número. Ahora, si yo vengo a esta celda que se recuerdan que fue la que marqué acá, incluso si le doy doble clic, me aparece sombreado el rango de celdas. Entonces ahorita me está diciendo, bueno, esta no la reconozco porque está vacía.
Bueno, pero ¿qué pasa si yo vengo acá y le escribo Luis? La celda ahora ya no está vacía, pero tampoco me la cuenta. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado anteriormente de que esta función únicamente toma en cuenta números. Si yo vengo y, por ejemplo, acá escribo 50, ahí sí ya lo reconoce, miren. O sea, aquí ya me está reconociendo que estoy trabajando con 11 datos. Entonces, esta es la función que se llama contar. O sea, ¿qué hace? Lleva una cuenta de un rango de celdas, pero solamente va a contar las numéricas. No va a contar texto y no va a contar espacios vacíos. Ahora, les mencioné esta para explicarles la segunda, porque yo, por ejemplo, acá quiero, por ejemplo, si alguien viene y me dice cuántos mouse, o sea, cuántos mouse tiene, cuántos mouse hay en stock. Hablando no de las unidades, sino cuántos tipos de mouse. Entonces vengo acá y voy a utilizar nuevamente el signo de igual y voy a utilizar una función que se llama contar sí. Si usted empieza a escribir, por ejemplo, ahorita con o contar, le van a aparecer varias, miren, y cada una hace algo diferente. ¿Puedo hacerlo así? La diferencia, por ejemplo, con hacerlo utilizando el FDX de acá, es de que yo tengo que saber cómo es de que funciona la función. Valga la redundancia de las palabras. Entonces, por ejemplo, si yo escribo acá contar.sí, acá me aparece, miren, y le doy doble clic. Y acá me va diciendo qué parámetros necesita, o sea, qué datos. En este caso, necesita dos datos. Me está pidiendo el rango y va a necesitar un criterio. Voy a borrar acá y lo voy a hacer utilizando este, miren. Voy a utilizar acá. Y acá aparece contar sí. Voy a dar doble clic. Y la diferencia, o sea, ¿cuál es la diferencia acá principal? Que si utilizo la ventana de la biblioteca de funciones, me va a dar como que una descripción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco, o sea, algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Ahora, criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Pensemos de que estamos en... Entonces, ustedes llegan y le dicen, miren, háganme favor de contar a los estudiantes que trajeron su uniforme. Si hay 10 estudiantes, pero de esos 10 estudiantes, 2 personas no llevaron uniforme, usted no los va a tomar en cuenta. ¿Cuál es el punto clave ahí? Tiene que realizar un conteo, por eso es de que acá está el espacio de rango, pero le están poniendo una condición. ¿Cuál es la condición en el ejemplo que les acabo de dar? Que tengan su uniforme. Entonces usted va a venir y va a decir, bueno, 8 conté porque 8 tienen uniforme y 2 no tienen uniforme. Entonces lo mismo va a pasar acá, solamente que usted tiene que establecer un criterio, una condición que evalúe las celdas del rango. Entonces, sabiendo esto, entonces voy a ir acá, miren. ¿Qué dato necesito ahorita? El nombre del producto, el tipo de producto. Entonces voy a seleccionar el rango, es decir, del número 1 al número 10, hablando de números, pero en la celda sería de la 2 a la 11. Y mi criterio es de que sea igual a la palabra mouse. Ahora, en este caso, como voy a utilizar un dato de texto, fíjense bien, si yo le escribo mouse, aceptar, me lo reconoce. En algunas versiones sí le va a pedir que lo escriba entre comillas, por ser una palabra. Entonces acá tenemos, miren, ¿cuántos mouse? 2. Vamos a ver si es cierto. Voy a ir acá a producto. Voy a utilizar el filtro y solamente que me muestre mouse. Y acá lo tenemos, miren. Solamente tenemos un mouse marca ClipXim y tenemos un mouse D únicamente. Ahora, por ejemplo, que estábamos trabajando nuestro pequeño invento y resulta de que, bueno, salió del listado la parte del cartucho y resulta que entró un mouse. Voy a borrar acá. Y este mouse es marca X.
Entonces sería, no, 50. Entonces este costaba 50. Bueno, acá de una vez lo hace, miren. O sea, yo automáticamente agregué un dato más llamado mouse. Puedo contarlo y volvemos a caer a lo mismo. O sea, si alguien viene y dice, pero ¿para qué voy a utilizar la función si puedo contar cuántos mouse hay solamente viendo el listado? Claro, pero este ejemplo es de 10, imaginemos de 1000 o más. O sea, imagínense empresas grandes, Incomex, Maite, Click, Spirit, Intelab, que son empresas grandes, no van a tener 3 mouse, pues, o sea, van a tener 500 o ellos son distribuidores. Entonces usted no va a ir al listado a contar de forma manual. Entonces para eso es de que sirven este tipo de funciones. Entonces acá ya tenemos que hay tres mouse. Y así, si seguimos modificando, va a seguir funcionando igual. Hagamos otro, solamente para que usted observe cómo lo hicimos. Bueno, ¿cuántas computadoras? Lo estoy haciendo también así muy general, ¿verdad? O sea, se pueden mejorar. Entonces tengo acá, ¿cuántas computadoras? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a utilizar nuevamente la función contar, sí, voy a ir acá nos aparece, miren, muchas veces se utiliza este cuadro de búsqueda, miren. Entonces ya me va a mostrar únicamente las que tengan esta coincidencia. Entonces en este caso voy a utilizar contar sí. El rango nuevamente voy a subir un poquito acá. Voy a seleccionar el rango y ahora le voy a decir que mi criterio es computadora. Voy a buscar todo lo que coincida con esto. Y ahí estamos. ¿Ven cuántas computadoras tenemos? Tenemos 2 computadoras. También podríamos utilizar criterios numéricos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces acá tenemos, miren, acá ya finalizamos nuestra pequeña tablita. Bueno, voy a colocarla acá. Como ahorita voy a crear otra hoja en el mismo documento. Entonces para diferenciarla le doy doble clic sobre el nombre. En este caso doble clic sobre hoja 1. Me permite borrar. Y voy a colocar, por ejemplo, acá inventario. Y le voy a dar enter. Voy a crear acá en este signo de más una hoja nueva y a este le voy a colocar colegio. Entonces ya tengo dos, miren, una pestaña con inventario y la otra con colegio. ¿Quiere diferenciarla aún más? Puede darle clic derecho acá encima del nombre y acá puedo agregar un color de etiqueta. Miren, entonces le voy a colocar que este lo coloque en naranja y este de colegio le voy a colocar una etiqueta de color verde. Entonces ahí estamos, ¿eh? Ahí ya podríamos ir diferenciando nuestras hojas. Bueno, voy a ir ahora a crear una nueva tabla y voy a ir colocando acá, miren, voy a colocar la clave porque acá no sería un número, regularmente identificamos por medio de clave. Voy a colocar acá, miren, nombres. Acá voy a colocar nota, bueno, mejor voy a colocar el nombre del curso. Voy a colocar español, matemáticas, naturales y sociales, miren. Y acá voy a colocar una que se llame promedio. Bueno, esas son las, se recuerda que es lo primero que hacemos. Entonces acá voy a colocar únicamente 5 alumnos para que no se alargue el ejercicio. Entonces tengo acá, voy a colocar hasta el 6 porque le estoy agregando 5 más el encabezado 6. Entonces mi tablita sería esta, miren. Voy a colocarle acá Arial, número 12, todo que me aparezca centrado. Y voy a modificar ahora acá el zoom. Estamos, ¿ven? Y solamente vengo a modificar según el tamaño que necesite. Acá, por ejemplo, en los nombres, sí voy a hacer un poquito más grande la celda. Acá no, porque acá solamente son calificaciones y el promedio. Bueno, voy a colocarle acá un color diferente. Fíjense con esto. Puedo utilizar esta, o sea, ahorita lo estoy haciendo de forma manual. Otra forma de poderlo hacer es, selecciono mi tabla y acá hay una parte, miren que dice formato
en cuestión de tamaños, y eso también se los voy a mencionar de una vez. Hemos estado cambiando los tamaños de forma manual. O sea, coloco el mouse y hago más hacia afuera, si quiero hacer más grande la celda, o hacia adentro si quiero hacer más pequeño. Entonces, acá también lo puedo autoajustar. Vamos a ver más adelante cómo funciona también el formato de las celdas. Que el formato de las celdas, pues es en parte lo que ya hemos visto. Aparecen opciones como la alineación, qué tipo de fuente, qué tipo de borde, eso también lo podríamos hacer. Lo hicimos también en la parte de Word. Acá aparece formato condicional, que también lo vamos a ver más adelante. Y nos aparece este, que dice dar formato como tabla. Entonces acá uno ya viene y puede establecerle un diseño. Entonces ya va a depender acá. Por ejemplo, yo voy a colocar este. Me está preguntando cuál es el rango, cuál es el espacio total de la tabla. Le doy acá. La tabla tiene encabezados. Aceptar, miren. Y acá, ahorita no notamos la diferencia, más que es un cambio visual. Porque usted va a decir, bueno, lo único que varía es de que ya aparecen los colores. Pero no, ahorita les voy a explicar cuál es el verdadero cambio. Bueno, entonces acá voy a colocar nuevamente mis claves. Lo voy a hacer de esta forma, como lo hicimos en el ejemplo anterior. E imaginemos esto. Miren, voy a empezar ahorita a escribir acá algunos nombres. Vamos a ver. Fuentes García, María Isabel. Vamos a colocar acá Maldonado Barrios, José Enrique, López Orozco, Juan Manuel. Por eso solamente coloqué 5 datos para que fuera un poquito más sencillo. El último dato. Ahí están los datos, miren. Acá podríamos ordenarlos, y eso lo vimos anteriormente. Acá tenemos la forma de ordenar y podemos colocarlo de la A a la Z o de la Z a la A. Si lo hago de esta forma, como ya lo coloqué como una tabla, me mueve los datos numéricos. Entonces acá vuelvo a ordenar y ahí los tenemos. Miren, o sea, ya lo ordenamos de forma alfabética, que es así regularmente como se ordena en este caso a los estudiantes. Bueno, ¿qué pasa si usted ya está trabajando su tabla y por alguna razón a usted le dicen, mire, necesitamos de que los nombres estén separados? Es decir, coloque en una columna los nombres y coloque en otra columna los apellidos, o viceversa, ¿verdad? En este caso sería apellidos y nombres. Entonces lo que a veces hacemos es, bueno, voy a crear dos columnas, perdón. A una le voy a colocar acá, por ejemplo, voy a insertar acá. Acá me coloca columna 1 y acá le voy a decir que me escriba los apellidos. Voy a hacer acá más pequeña acá. Y voy a insertar otra columna acá. Clic derecho, insertar. Y acá van a ir los nombres. Bueno, me está tomando acá esta parte, miren. Porque ya tengo una columna como establecí. Esa es la ventaja de establecerlo como una tabla, porque ya me corrige este tipo de errores. A pesar de que yo acá voy a cambiar, le voy a colocar nombres acá para que me permita nombres acá. Ahí está. Entonces le cambié el nombre porque no permite encabezados repetidos. Bueno, entonces ya tengo acá, miren, dos columnas, una de apellidos y una de nombres. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer acá la separación? Y se van a dar cuenta que más adelante vamos a hacer lo contrario. Ahorita vamos a ver cómo dividir nombres o datos, y más adelante vamos a ver cómo unir datos, que es cuando a usted le dan una columna de apellidos y una de nombres y necesita todo junto.
Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los nombres de los estudiantes y quiero separarlos, es decir, voy a ir a la pestaña de datos, que es esta de acá, y anteriormente habíamos estado utilizando miren que era la validación de datos. Ahorita voy a utilizar que dice texto en columnas, miren, le voy a dar clic y tengo dos opciones. La primera que se llama delimitados y la segunda que se llama de ancho fijo. ¿Dónde voy a utilizar cada una? Va a depender si tiene algún carácter que logre diferenciar dónde inicia uno y dónde termina la columna que usted quiere separar. En este caso, le voy a dar delimitado, le voy a dar clic donde dice siguiente, y acá me muestra los separadores, miren. Puede que reconozca una tabulación como un separador, un punto y coma, una coma, un espacio, o yo le puedo establecer también cuál es el separador. O sea, voy a utilizar esta función cuando tenga un separador. Ahora, si no tengo ningún separador, tendría que utilizar la otra función que se conoce como ancho fijo. En este caso, y en la mayoría de veces así va a ser, voy a utilizar delimitadores. Y en este caso le puedo decir, fíjense bien, le puedo decir que el delimitador es un espacio. Pero si yo coloco que el delimitador es un espacio, acá tenemos primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Tenemos 4 datos. Y hay espacio en cada uno de ellos. Entonces, por eso es de que si yo habilito acá donde dice espacio, me va a dividir en 4. En este caso, yo no voy a utilizar el espacio como un separador, sino que mi separador va a ser la coma. Un guión, puede ser una diagonal, lo que usted pueda especificar. Por ejemplo, si acá en lugar de la coma apareciese un guión, como acá no aparece dentro del listado principal, entonces ya le coloco otros y le coloco el signo o el símbolo que está separando. En este caso la coma. Acá no le voy a mover nada, le voy a dar en siguiente. Y acá lo que me está preguntando es qué formato va a tener cada columna. Entonces, en este caso, pues, usted puede decirle, bueno, la primera columna va a ser de tipo texto y la segunda columna también va a ser de tipo texto. Entonces, le voy a dar ahora, me falta una casilla, fíjense bien. Si yo le doy, por ejemplo, ahorita en finalizar, me va a colocar en la siguiente columna. Sin embargo, yo ya preparé mis dos columnas donde van a ir los apellidos y donde van a ir los nombres. Entonces voy a cambiarle acá, miren, acá dice destino, donde voy a colocar ya separadas las columnas. Entonces acá le voy a decir, miren, acá voy a borrar esto y le voy a decir, bueno, colóquelo en estas dos columnas de acá. Entonces ya me reconoce el rango de celdas. Le voy a dar en finalizar. Vamos a darle acá. Y ahí nos aparece, miren. Ahí ya nos separó los apellidos y ya nos separó los nombres. Entonces ya podemos venir ahora acá y eliminar la que teníamos únicamente como nombre, donde teníamos los dos juntos. Aquí sí ya me separó estos datos. Bueno, acá voy a seguir y voy a seleccionar ahorita estas celdas porque sé que voy a ingresar números. Entonces, les decía, y se los platiqué cuando usamos la validación, hay ocasiones donde ya está, por ejemplo, la tabla así como la llevamos, y vienen los encargados, ¿va? Que a veces la parte de secretaría, a veces son los docentes, o a veces la persona encargada. Entonces, como son a veces muchas calificaciones y uno está digitando los números, sí es muy común que pase esto, ¿va? Por ejemplo, que yo quería poner 65 y se colocó 650. Entonces, ¿hay una forma de validarlo? Sí, cuando, por ejemplo, tenemos acá, voy a utilizar ahorita estas cuatro columnas, les voy a explicar por qué. Regularmente en las notas, si he tenido la posibilidad de trabajar en alguna institución educativa, me dicen que las notas pues no vayan con decimal. En este caso vamos a suponer de que únicamente voy a manejar números enteros pensando en esa situación. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar acá, me fui ahorita a la pestaña de datos, me fui a la validación de datos y acá voy a escribir el criterio de validación. En este caso le voy a decir de que es un número entero. Esta parte de acá es donde me indica cuál va a ser el complemento de la condición. Y acá le estoy diciendo, cuando dice entre es un rango.
sea, puedo marcar cantidades fuera de rango, una cantidad en específico, y ya utilizar comparadores, mayor que, menor que. En este caso yo quiero establecer un rango y le voy a decir, bueno, que la nota podría ser desde 0, pero imaginemos de que se puede, ¿va? A veces se da el caso de que sí pueden sacar 0 si se retiraron o cualquier cosa. Y el máximo va a ser de 100. Entonces le voy a dar en aceptar. Y así como lo vimos en las validaciones anteriores, si yo por ejemplo vengo y escribo 500, ya me va a marcar un error. Ahora, acá en promedio, acá lo voy a cancelar, en promedio voy a hacer la misma validación, pero con una pequeña variación. ¿Cuál es la variación? Que como voy a trabajar promedio, sí voy a pensar, como hay una división de por medio, sí voy a pensar que en algún momento sí puede ser un dato decimal. Entonces le voy a decir acá también que esté entre 0 y entre 100, miren. Entonces aquí sí ya me va a aceptar, por ejemplo, 50.75. O sea, ahí sí ya, miren, lo vemos acá, 50.75 y aquí no, miren. Porque ahí sí me está diciendo específicamente que tiene que ser entero. Voy a borrar acá y voy a borrar acá. Bueno, voy a empezar a ingresar calificaciones. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, acá ya voy ingresando. A este digamos que le fue muy mal. Le fue muy bien y a este le fue más o menos. Bueno, ahí estamos bien. Ahí ya están ingresadas las calificaciones. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacer el promedio. Vamos a hacerlo de las dos formas. Primero con fórmula y después con función. Entonces, la fórmula sería, recordemos, tengo que especificarle, entonces le voy a decir igual, voy a abrir mis paréntesis y puedo irle indicando celda por celda, pero también puedo hacer esto, miren, puedo elegir un rango. Acá es donde les quería demostrar por qué es de que cambia con respecto a una tabla normal y a una tabla donde ya le especificamos que tiene que comportarse como una tabla. O sea, la tabla normal es de que yo coloco los bordes, cuáles son mis columnas y mis filas. Pero ya cuando pensamos en aplicarle el formato de tabla, ya reconoce los nombres. Entonces, fíjense bien, yo acá le puedo decir, bueno, si hubiese sido una tabla normal, aquí para este 50 hubiese tenido que escribir D2, como en el ejemplo anterior. O sea, pude haber hecho esto, miren, D2. Pero, si yo vengo y selecciono la celda, miren, ya no me aparece D2, sino que de una vez me está diciendo, miren, que esta celda le pertenece a la columna español, más esta de acá, que sería matemáticas, más naturales y más sociales. Así lo tendría que ir haciendo. Entonces sí se facilita porque ya nos va diciendo el nombre de una vez de la columna. Lo que hice cuando realicé esto es de que es un rango, o sea, no voy a especificar una por una, sino que de una vez todo. Entonces aquí me está diciendo, miren, es la tabla 1 y está seleccionando desde la columna de español hasta la columna de sociales. Eso es lo que me está diciendo. Voy a cerrar acá el paréntesis y le voy a decir que esto lo divida dentro de 4 porque son 4 calificaciones. Voy a ver por qué me dio error acá. Voy a volver a hacer, vamos a probar con la función para ver si la validación me está generando algún tipo de error. Vale, promedio. Voy a hacer lo mismo. Pues sí, en mi fórmula era donde estaba fallando. Entonces usted puede especificarlo de forma manual o con la función. Entonces acá, la diferencia con la función, ¿cuál es? Si lo mencionábamos anteriormente. Si son 4 notas está bien, pero por ejemplo, si empezamos en el CNB o en el Currículum Nacional Base, de acá de Guatemala, anteriormente trabajamos hasta 15 notas. Ahorita creo que ya la mayoría trabaja 10, hablando del nivel básico.
Ya en carrera creo que ahí dependiendo de la carrera y la primaria igual, dependiendo de los grados. Entonces sí sería muy cansado, si son 15 calificaciones, tener que estar especificando de forma manual. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, yo ahorita no voy a utilizar los nombres, voy a utilizar celdas de 2 más E2 más F2 más G2. Vamos a ver si ahora sí me deja hacerlo. Sí, ahora sí. Sí, es cuestión cuando se le escribe el nombre. Bueno, entonces esa sería la fórmula, miren. Estamos haciendo el promedio completamente manual. Indico qué celdas voy a utilizar y tengo que indicar la operación a realizar. Ahora, la otra parte sería la parte de las funciones. O sea, poder en lugar de utilizar fórmulas, utilizar funciones. Entonces hay una fórmula que se llama promedio. Voy a ir acá, miren, al f de x. Y acá me aparece, miren, esta que se llama promedio. Le voy a dar doble clic y me genera esto. Acá aparece la descripción. Dice, devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, es decir, los datos que estoy enviando, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Y acá me está diciendo, miren, ¿qué significa esto donde dice número 1? Que voy a ingresar el primer valor. Pero como lo hicimos en la función anterior, puedo realizar un rango para no especificar cantidad por cantidad, porque si uso esta forma de acá, entonces le tendría que decir, bueno, la primera, el número 1 es de 2, el número 2 es E2, el número 3 es F2 y así. Tendría que especificar uno por uno. Pero también esta función me permite utilizar un rango. Entonces acá le voy a decir esto, miren. Calcula este rango, aceptar. Y fíjense con este otro aspecto. Se dieron cuenta que únicamente calculé 60, o sea, calculé la primera y automáticamente lo hizo en las demás. ¿Por qué pasó eso? Porque ya le dimos un formato de tabla, o sea, ya me reconoce eso. Entonces, hay funciones que ahorita ya va a realizar de forma automática. Por ejemplo, si ya tengo acá mis calificaciones, pero no quiero datos decimales, puedo ir acá, miren, a la opción de números y quitarle decimales. Esa es una opción. O acá tengo estos dos botones abajo del menú desplegable, donde puedo quitarle decimales o aumentarle decimales. Miren, con este quito decimales y con el otro agrego. Entonces ahí ya lo dejé. Miren, entonces tenemos qué calificaciones. En el primer alumno, pues su promedio fue de 60. Segundo alumno, 81, 48, 93, 75. Como estamos utilizando los valores de las celdas, o sea, no dijimos, mire, sume 50, sume 60, sume 80, no, solamente le dijimos sume esta celda con esta otra celda, con esta otra celda, o haga el promedio de estas celdas. Entonces, si yo cambio acá, por ejemplo, que nos confundimos, que no era 50, sino que era 80, cambio y automáticamente se refleja en el promedio, miren. Entonces, esa es la importancia de utilizar fórmulas dinámicas. Entonces, hasta ahí llegaría nuestra tabla, miren. Entonces, para la próxima sesión, ¿cuáles son las preguntas que vamos a ir contestando? Vamos a averiguar cuál es la nota más alta. Vamos a averiguar cuál es la nota más baja. Vamos a averiguar cuántos ganaron. Vamos a averiguar cuántos perdieron. Y eso todo lo vamos a hacer por medio de funciones. O sea, la próxima clase sí vamos a trabajar con funciones para averiguar estos datos. Y así vamos a ir avanzando o vamos a ir viendo de a poco más funciones de acá en Excel. Hay muchas funciones, como les digo, hay funciones, ahorita por ejemplo hemos estado utilizando funciones para números. En el caso del promedio, pues ya es una función estadística. Pero también vamos a ver de que hay funciones para texto. Vamos a ver de que hay funciones lógicas. Entonces, sí hay bastantes formas. Entonces, el día lunes vamos a ver estas preguntas. O sea, vamos a responder estos datos que nos están solicitando. También vamos a colocar acá que si el alumno perdió, me coloque el número en rojo y si el alumno ganó, me lo coloque en negro.
para que, por ejemplo, en este caso, el docente va a llevar un control con colores de quién ganó o quién perdió, o cuántos estuvieron cerca, y cuestiones así. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, vamos a esta parte, que es el primer ejemplo para ver la diferencia entre las fórmulas, o sea, la utilización de fórmulas y la utilización de funciones, tomando en cuenta un ejemplo de la vida real como lo puede ser un inventario. Y en este segundo ejemplo, que no lo hemos concluido todavía, trabajamos también otro ejemplo de la vida real, que puede ser el cálculo de calificaciones en diferentes niveles. Entonces, nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. La sesión del próximo lunes, de igual forma, como les comentaba anteriormente, que les comentaba ahí por medio de